Cuentan las crónicas antiguas que en una ocasión alguien le preguntó a Agustín de Hipona cuál era la cualidad más importante en la vida cristiana. Y el sabio doctor de la Iglesia contestó con dos palabras: la humildad. Pero esa persona no parecía muy convencida y le volvió a preguntar cuál es la segunda cualidad más importante en la vida cristiana. Y el sabio doctor de la Iglesia le volvió a contestar de nuevo con dos palabras: la humildad. Por tercera vez, la misma persona quiso preguntar una vez más a Agustín: ¿cuál es la tercera cualidad más importante en la vida cristiana? Y el sabio doctor de la Iglesia contestó de manera definitiva, también con dos palabras: la humildad. En el texto que tenemos delante, o por delante en esta noche, no se establece ningún ranking específicamente, pero sí se nos habla de la importancia crucial que va a jugar la humildad en la vida del creyente. En la vida del creyente y en la vida de la Iglesia. Porque si de lo que se trata es de mantener la unidad de la Iglesia, que es precisamente lo que Pablo nos está hablando en este segundo capítulo a la epístola a los Filipenses que nos ocupa en este día, la humildad se va a presentar como un medio irreemplazable, como un medio insustituible para mantener, pero también para preservar la unidad de la Iglesia. Os invito a abrir vuestras Biblias a Filipenses capítulo 2. Vamos a estar estudiando juntos los versículos 3 y 4. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hasta aquí nuestra lectura en esta noche. En el capítulo 1, versículo 4, Pablo había dicho lo siguiente: orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por vosotros. Esto lo escribía un Pablo que está en prisión, un Pablo que está atravesando una situación difícil por causa del Evangelio, un Pablo que expresa el gozo al recordar la participación de estos creyentes en la obra del Evangelio. Pero al mismo tiempo que Pablo escribe estas cosas, es conocedor de que existe cierta desunión, de que cierta división está aflorando en medio de estos hermanos. Y después de darle una serie de instrucciones, a continuación les va a animar específicamente a mantener la unidad, a fomentar la unidad. Y de esta manera comienza el capítulo 2. Porque la falta de unidad genera un mal ambiente. La falta de unidad provoca tensiones entre nosotros. La falta de unidad va a afectar al eje de flotación de cualquier iglesia y va a provocar desánimo. Va a estropear el testimonio. Va a afectar a nuestro gozo y en última instancia va a traer deshonra al Evangelio. Y para evitar que esto suceda, como parte de esta exhortación que encontramos en el capítulo 2, una exhortación en la que se nos dice: haced completo mi gozo, Pablo va a insistir en la importancia de estar atentos, de estar alerta a una serie de actitudes que pueden emerger y que pueden batallar de manera sutil, que pueden posicionarse de manera velada contra la unidad
de la iglesia. Y ese tipo de amenazas a las que se refiere el apóstol afloran en el interior de la iglesia. Y más concretamente, en el interior de cada creyente que forma parte de la iglesia. Y son amenazas ante las que debemos estar atentos. Y frente a estas actitudes, frente a estas amenazas, este texto nos va a ofrecer dos conservantes indispensables que van a favorecer la unidad de la iglesia. Y ambos conservantes pasan por crecer en humildad. Porque solamente en la medida en la que vigilamos, en la medida en la que cultivamos un espíritu humilde, estaremos en condiciones de preservar la unidad en la vida de la iglesia. Y al primero de estos dos conservantes podríamos llamarlo la vigilancia del carácter. Versículo 3. La vigilancia del carácter. Dice ahí, Filipenses 2:3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismos. La vigilancia del carácter. Y hablar del carácter es hablar de lo que somos. De lo que somos y de cómo somos. En otras palabras, de lo que nos caracteriza. En este caso, de lo que nos caracteriza como creyentes. Y Pablo señala en estos versículos que lo que somos, que lo que nos caracteriza como creyentes, corre un riesgo constante, porque enfrenta dos amenazas recurrentes, repetidas, dos enemigos que van a estar continuamente preparados para afectarnos en caso de oportunidad, y no son otra cosa que el egoísmo y la vanagloria. Esta palabra egoísmo significa literalmente ambición desmedida, desbocada, egoísta, y apunta al hecho de insistir hasta llegar incluso a contender si es necesario, hasta llegar incluso a pelear si es necesario por algo que uno busca para sí mismo, al punto de estar dispuesto a dañar a los demás si es necesario, con el fin de afirmarse uno mismo. Y la idea de vanagloria se refiere a una valoración exagerada, a un reconocimiento desmedido, a algo que está sobredimensionado, fuera de lugar, fuera de la realidad. Estos son los dos enemigos que el carácter del cristiano enfrenta constantemente. Dentro de una semana retomamos las clases en el seminario y en una de esas clases, en la clase de exégesis, hablamos bastante de lo que se conoce como figuras del lenguaje, porque hay muchas y en la Biblia se utilizan muchas veces, y una de esas es una que recibe un nombre un poco raro. El nombre es oxímoron, y un oxímoron es algo mucho más simple de lo que la palabra indica. Se trata de combinar dos palabras que se oponen completamente entre sí. Por ejemplo, silencio atronador. El silencio y el trueno no tienen mucho que ver, pero a veces las combinamos. Silencio atronador. Por ejemplo, dormir despierto. O estamos despiertos o estamos dormidos, pero no podemos dormir despiertos. Estamos poéticamente tratando de expresar una idea. Y esto puede que quede muy bien en la poesía o en la literatura, pero no en la vida cristiana. Porque si un cristiano es uno que sigue a Cristo, a un Cristo que la Biblia describe como manso y humilde, no tiene ningún sentido que estemos hablando de un cristiano que es egoísta, o de un cristiano vanaglorioso, de un cristiano que va a lo suyo, o de un cristiano que busca lo suyo y está dispuesto a pisar a quien sea para conseguirlo. Ninguna de estas actitudes tienen cabida en la iglesia de Cristo. Pero tristemente encuentran cabida. Ninguna de estas actitudes tienen razón de ser en la iglesia de Cristo.
pero tristemente terminan por ser y por estar presentes en la mente y en el corazón de muchos, al punto de modelar lo que hacen en la iglesia. Pero mientras ellos crecen, la comunión cristiana se resiente. Mientras su figura aumenta, la unidad de la congregación se tambalea, cojea, sufre, se descalabra. Y para estos dos enemigos, dice el apóstol Pablo, existe solamente una cura. El texto señala lo siguiente: nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde. ¿Y uno cómo puede llegar a manifestar esta actitud humilde? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. El propio Pablo nos contesta: considerando, estimando, valorando cada uno de vosotros a los demás como superiores a uno mismo. El problema es que en el momento histórico en el que nos ha tocado vivir, esto es lo último que se nos pasa por la cabeza, porque es lo último también en lo que se nos insiste, en el mundo o en la iglesia. En un tiempo que ha sido bautizado por algunos como la época de la autoestima, escuchamos cosas como que para amar al prójimo primero debemos amarnos a nosotros. O para respetar al prójimo adecuadamente primero debemos respetarnos a nosotros adecuadamente. Pero nada de eso está en la Escritura. No hay ningún mandamiento en la Biblia que nos invita a pensar de esta manera. Porque esta manera es ya nuestra manera natural de pensar. Es nuestra inclinación natural. Nos consideramos, nos estimamos, nos valoramos tanto que toda nuestra vida gira en torno a nuestras impresiones, a nuestros deseos, a nuestras preocupaciones, a nuestros anhelos, a nuestras expectativas y, por supuesto, también a nuestras decepciones. Hasta llegar a pensar, aunque no lo digamos en voz alta, que los demás son medios que debemos usar para alcanzar nuestros deseos, para satisfacer nuestros anhelos, para lidiar con nuestras preocupaciones, para, de alguna manera, lograr nuestras expectativas. Y en el mejor de los casos, los ayudantes se convierten en nuestros ayudantes o simplemente en la fuente de nuestras decepciones. El obstáculo o el trampolín. Y esto que pasa tantas veces en el contexto de nuestra familia, esto que pasa tantas veces en el contexto de nuestras responsabilidades y trabajo, pasa también en el contexto de la iglesia. Y si algo falla o no sale como nos gustaría, se nos anima a amarnos más, se nos invita a afirmarnos más para que cada vez nos importe menos lo que otros digan o lo que otros opinen de nosotros. Y de esa manera el prójimo se aleja cada vez más de nosotros, mientras que nuestro yo se hace más grande, cada vez más demandante, cada vez más caprichoso. Pero esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto no es lo que la palabra de Dios nos advierte. La perspectiva bíblica choca radicalmente con esta manera de entender la vida y la vida de la iglesia. Podríamos citar varios textos, pero por ejemplo Romanos 12, versículo 3 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, el apóstol va a apelar a su autoridad apostólica, dice: digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dice Pablo, así nosotros que somos muchos,
somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Es interesante cómo Pablo conecta la importancia de tener un concepto adecuado de nosotros mismos con la conexión que el creyente tiene con el resto de la iglesia. Es exactamente lo que estamos viendo aquí en Filipenses 2, versículo 3. Y hay una manera, o mejor dicho, una explicación muy sencilla detrás de esta manera equilibrada, de esta manera comedida, sosegada de pensar, de concebirnos, de vernos a nosotros mismos. A.W. Tozer lo explicó así: el mejor cristiano sabe que si recibiera su cometido, estaría en el infierno en este momento. Lo sabe y lo cree. Así que toda la alabanza, dice Tozer, va para aquel que creó el sol, no para aquel sobre quien brilla la luz. ¡Qué matiz tan interesante! Hermanos, a la luz de lo que Cristo ha hecho con nosotros, por nosotros, en nosotros, no nos jactamos de nada, no alardeamos de nada. Más bien nos consideramos como pecadores salvados por gracia, gozosos de pertenecer al cuerpo de Cristo, un cuerpo en el que no merecemos estar. Agradecidos de formar parte de una iglesia de Cristo en la que no merecemos estar. Por eso, con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Hermanos, sin un carácter humilde, la unidad de la iglesia resulta imposible. El testimonio se estropea y el gozo de participar en la obra del Evangelio se pierde. Este es el primero de los conservantes de la unidad, que tiene que ver con vigilar nuestro carácter para que no sea el egoísmo ni la vanagloria la que nos impulsa, sino más bien una actitud humilde. Pero hay un segundo conservante para que la unidad sea una realidad en medio de nosotros, y lo encontramos en el versículo 4, y no es otra cosa que la vigilancia, en este caso, de la conducta. Hemos hablado del carácter, ahora veamos qué dice el texto acerca de la conducta. Versículo 4 de Filipenses 2, dice ahí: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, la vigilancia de la conducta. Y hablar de conducta es hablar de lo que hacemos y cómo lo hacemos. En este caso, en nuestra vida cristiana. Y del mismo modo que el carácter del cristiano se ve amenazado, como dice Pablo, la conducta del cristiano puede verse amenazada también. Amenazada por un enemigo en este caso, que no es otro que la egolatría. La egolatría. ¿Y qué es egolatría? La inclinación de ponerse yo primero, yo segundo y yo tercero. Eso no significa que no hay lugar para pensar en cuestiones propias que tienen que ver con uno, en llevar una vida ordenada y responsable. Pero aquí se está hablando de un deseo incesante de buscar, de ocuparse o de actuar de tal manera que el resultado final sea siempre yo primero, yo segundo y yo tercero. ¿Y esto qué pasa en el contexto de nuestras familias? Esto que pasa en el contexto en el que tenemos responsabilidades, como el trabajo, pasa también en el contexto de la iglesia. Y dice Pablo, tiene una sola cura, y no es otra cosa que el considerar a los demás primero. Primero, segundo y tercero. Hace unos años, un padre y un hijo, y este no es el comienzo de un chiste, ¿eh? A veces los chistes comienzan así, ¿verdad? Un padre y un hijo, que eran misioneros en Sudáfrica, publicaron un libro que escribieron entre los dos titulado La humildad
la virtud olvidada. Me parece muy adecuado el título porque no es algo habitual, no es un tema habitual. Pero en un momento determinado, en este libro, el Padre y el Hijo van a tratar este mismo asunto de la egolatría que encontramos aquí en el versículo 4. Y lo explican de la siguiente manera. El yo está en el centro de todo en la mente de la persona orgullosa. Él es su propio dueño. Y todo y todos los demás existen para complacerle y suplir sus necesidades. De este modo, uno ocupa el trono en su propio corazón y de hecho se adora a sí mismo. No solo eso, sino que exige que todos los demás le adoren también. Y a continuación, este padre y este hijo añaden una serie de preguntas que nos ayudan a examinar si en nuestro corazón hay cierto resto de este tipo de egolatría. De una egolatría que es dañina para el corazón del creyente y destructiva para la vida de la Iglesia. Particularmente para la unidad de la Iglesia. Y algunas de las preguntas que plantean son las siguientes. ¿Tienes una perspectiva egocéntrica de la vida? ¿Con qué frecuencia piensas en ti mismo como una persona a la que los demás deban servir, respetar y complacer? Cuando otras personas no te respetan o agradan, ¿las criticas? ¿Las juzgas? ¿O las castigas porque no te tratan como mereces? ¿Con qué frecuencia piensas en cómo puedes servir, complacer o animar a otras personas? ¿Con qué frecuencia renuncias a tus deseos, placeres o necesidades por el bien de los demás? No sé cuántos de los presentes aprobaríamos este examen. Debemos dejar de pensar como el mundo y entender que es con los humildes con los que el Señor habita. Que es la humildad lo que Él alaba. Y todo lo que sea desviarnos de la senda de la humildad para engordar nuestro ego, para proyectarnos a nosotros, para promovernos a nosotros, para obtener una ventaja personal o material o relacional, es inadecuado, es peligroso, es pecaminoso. Y ser humilde no significa hacer las cosas mal y contentarte con ello, porque yo no soy perfecto. No, ser humilde significa, como dice este texto, no buscar tus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hablar de humildad es dejar de pensar en ti durante un rato y empezar a pensar en el que tienes enfrente. Hablar de humildad es dejar de esperar que los demás te vean como una persona humilde y prestar atención a quien tienes enfrente. Hermanos, sin una conducta humilde, la unidad de la Iglesia resulta imposible. El testimonio se estropea y el gozo de participar en la obra del Señor se pierde. Hace un tiempo escuchaba una conferencia sobre la caída de Constantinopla. Se trata de una de las ciudades más fascinantes de la historia. Por más de 2000 años fue el orgullo de los que allí vivían y el deseo de los que querían conquistarla. A lo largo de cientos y cientos de años de existencia y expansión, Constantinopla fue sitiada un total de 26 veces. Pero a pesar de haber sido asediada y atacada, muchas veces por ejércitos muy poderosos, solamente 3 de esas 26 veces lograron conquistarla. La última y definitiva fue en el año 1453. Y uno se pregunta, ¿por qué solamente 3 veces de 26, sabiendo que hubo grandes ejércitos involucrados tratando de conquistar esa ciudad?
porque en esas 3 ocasiones los ejércitos fueron ayudados por enemigos que estaban dentro de la ciudad. Los ataques fueron impulsados y apoyados desde dentro. Esto mismo sucede con la iglesia cristiana. Sus enemigos a lo largo de la historia son tantos que resulta imposible enumerarlos. La promesa de Cristo es clara, sí, ni las puertas del Hades permanecerán contra ella. Pero Jesús se refiere ahí a la iglesia con mayúsculas. Y sin embargo, si una iglesia local, si una congregación local, como pueda ser esta, se va a mantener fiel al Evangelio, se va a mantener unida, será porque los miembros que la constituyen, los miembros que la forman, se conducen en humildad, vigilando su carácter, vigilando su conducta. Que el Señor nos ayude a que ese sea nuestro caso. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta noche te damos las gracias por tu palabra. Reconocemos que muchas veces nosotros mismos somos un freno para tus propósitos, pero tú eres paciente para con nosotros y no solamente nos restauras, sino que sigues obrando en medio de nosotros. Y te pedimos no solamente perdón, sino también ayuda para obedecer este texto, para ser humildes, para dejar a un lado ambición y vanagloria, para dejar de pensar en nosotros y comenzar a pensar en los demás. Ayúdanos a considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. Ayúdanos a ser humildes, estando dispuestos a servir y ayudar a otros, dejando por un rato de pensar tanto en nuestras circunstancias, porque tú dejaste la gloria eterna y te preocupaste por alcanzarnos a nosotros. Te damos las gracias por tu obra de salvación en la persona de Cristo y te pedimos que podamos ser obedientes a ti y fieles a lo que esperas de los tuyos, para que la unidad de la Iglesia sea una herramienta más por la que tú recibes la gloria y otros pueden escuchar y recibir el Evangelio. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.